Hay algo que casi nadie te ha contado, y que, cuando lo descubras, va a cambiar por completo la manera en que entiendes el amor, la atracción y los lazos invisibles que conectan a dos personas. Se trata de un momento tan breve que muchos lo dejan pasar sin darle importancia, pero dentro de él se esconde un poder descomunal. Hablo de apenas 2 minutos antes de acostarte, esos instantes en los que cierras los ojos y el mundo exterior comienza a desvanecerse, en los que tu respiración se calma y tu mente se desliza suavemente entre la vigilia y el sueño. Es allí, justo allí, donde se abre una puerta que normalmente permanece cerrada durante el día, una puerta al subconsciente, y en ese umbral es donde puedes sembrar una emoción, una imagen, una intención tan poderosa que hará que la persona que amas comience a amarte cada día un poco más, sin que pueda resistirse, sin que pueda evitarlo, como si algo más grande que él o ella lo empujara hacia ti. Imagina que mientras descansas en la quietud de tu cama, sin hacer ningún movimiento externo, sin pronunciar una sola palabra, estás enviando un mensaje silencioso que viaja directo a lo más profundo de la mente de esa persona. Un mensaje que no se procesa con lógica ni con excusas, sino que se incrusta en su interior como un recuerdo real, como una necesidad creciente. Ese mensaje invisible comienza a despertar en él una sensación de anhelo, de cercanía, de atracción que no entiende, pero que siente con tanta fuerza que lo obliga a buscarte. Y todo esto puede ocurrir en solo 2 minutos al acostarte. 2 minutos que parecen insignificantes, pero que son capaces de moldear sus pensamientos, sus sueños y hasta sus impulsos más íntimos. Lo que hace que este instante sea tan especial no es el tiempo en sí, sino el estado en el que tu mente se encuentra. Durante el día, la mente consciente, crítica y lógica actúa como un guardián que filtra todo lo que intentas sembrar. Pero en el momento en que estás a punto de dormir, ese guardián se relaja, se distrae y deja la puerta abierta para que todo lo que imagines, todo lo que sientas, pase directamente al terreno fértil del subconsciente. Y el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Lo acepta, lo guarda y lo reproduce como si fuera una verdad absoluta. Es por eso que si usas estos minutos de manera consciente, con la emoción adecuada y la intención correcta, no solo transformas tu propio estado interior, también comienzas a proyectar esa energía hacia el campo invisible que nos conecta a todos. Un campo donde tus pensamientos y tus emociones se convierten en ondas que inevitablemente alcanzan a la persona que amas. Quiero que pienses en esto por un instante. 2 minutos que puedes haber desperdiciado toda tu vida. 2 minutos en los que quizás solo revisabas el teléfono, repasabas problemas o dejabas que la ansiedad ocupara tu mente. Esos mismos minutos, usados con sabiduría, son la llave para que cada día él o ella sienta algo más fuerte por ti, para que lo que antes parecía rutina se convierta en pasión renovada, para que lo que antes parecía distancia se transforme en un magnetismo imposible de ignorar. Si entiendes lo que te voy a revelar y lo aplicas con disciplina, esos 2 minutos se convierten en el motor de una transformación tan poderosa que no tendrás que esforzarte en perseguir a nadie, porque la atracción se generará de manera natural, como un río que fluye sin que nadie lo empuje. Y aquí está lo más importante. Lo que voy a compartir contigo no es un truco superficial ni un consejo vacío. Es un proceso profundo que combina lo que la neurociencia sabe sobre el subconsciente, lo que la física cuántica revela sobre el campo energético y lo que miles de experiencias personales han demostrado en la práctica. No quiero que te quedes en la superficie pensando que se trata de una fórmula mágica de una sola noche. Lo que vas a descubrir es una práctica que, si la sostienes, puede cambiar no solo tu relación con esa persona, sino tu relación contigo mismo y con la energía que proyectas hacia el mundo. Por eso es vital que te quedes hasta el final, porque allí es donde revelaré la clave más importante, el detalle que hace que este ritual nocturno realmente funcione, el ingrediente que convierte un simple ejercicio en un magnetismo irresistible. Así que quédate aquí, respira profundo y abre tu mente.
porque lo que viene a continuación es la explicación de por qué esos minutos previos al sueño son el terreno más fértil que tienes para sembrar emociones que florecerán en el corazón del otro. Cuando la mayoría de las personas piensa en cambiar algo en sus relaciones, lo primero que imagina son gestos externos, palabras dichas en el momento adecuado, detalles, acciones visibles que puedan impactar al otro. Pero muy pocos comprenden que el verdadero poder no está en lo que haces frente a esa persona, sino en lo que proyectas cuando nadie te ve, en lo que envías silenciosamente desde tu interior, en los instantes donde tu mente consciente baja la guardia y el subconsciente queda abierto como un terreno fértil listo para ser cultivado. Y esos instantes ocurren precisamente justo antes de dormir, cuando las ondas cerebrales comienzan a desacelerarse, cuando pasas de la actividad agitada del día a un estado más lento, más profundo, y tu cuerpo empieza a relajarse mientras la frontera entre lo consciente y lo inconsciente se vuelve cada vez más difusa, creando una especie de portal invisible en el que lo que siembres con claridad y emoción no solo se incrusta en ti, sino que se proyecta más allá, alcanzando al otro sin necesidad de palabras ni contacto físico. Este es el momento más poderoso del día, porque tu mente deja de funcionar en el modo beta, esa frecuencia rápida y lógica que domina durante las horas activas, y entra en estados alfa y teta, estados donde la imaginación se vuelve más vívida, donde la sugestión penetra más profundo, donde la visualización no es vista como un simple pensamiento, sino como una experiencia real que tu cerebro y tu cuerpo registran como si estuviera sucediendo de verdad. Y al registrarla, al aceptarla como cierta, comienza a liberar las mismas sustancias químicas que liberarías en un encuentro real. Oxitocina, serotonina, dopamina, la química del amor y del apego que fortalece la conexión. Y al mismo tiempo esa vibración se emite hacia el campo invisible, ese espacio que Joe Dispenza describe como la red cuántica en la que todos estamos conectados. Y lo que emites desde ahí no se queda atrapado en ti, viaja, toca al otro, se infiltra en su propio subconsciente como un eco, como un susurro silencioso que lo invita a pensarte, a soñarte, a necesitarte un poco más cada día. Lo fascinante es que no necesitas horas de meditación para entrar en este estado, porque tu cuerpo y tu mente lo hacen de manera natural cada noche. Es un regalo biológico que todos recibimos y que pocos saben usar, porque en lugar de aprovecharlo, muchos lo desperdician pensando en preocupaciones, en deudas, en problemas, alimentando emociones de miedo o carencia que también se graban con fuerza en el subconsciente y que luego proyectan al campo vibraciones de ansiedad y rechazo. Por eso tanta gente siente que no avanza, porque sin saberlo, justo en el momento más poderoso del día, siembran las semillas equivocadas. Pero cuando tomas conciencia y decides usar ese mismo instante para sembrar amor, gratitud, ternura, deseo, entonces todo cambia. Porque lo que se graba en ti comienza a reflejarse en el otro como un recuerdo que no entiende, como una sensación de calor y bienestar que solo asocia contigo. Y esa es la raíz de lo que más adelante se convertirá en atracción inconsciente y dependencia emocional positiva. Imagínate recostado en tu cama, con los ojos cerrados, respirando de manera tranquila, y en esos 2 minutos finales de conciencia, eliges traer a tu mente una escena en la que sientes el amor del otro, no como una fantasía lejana, sino como una certeza presente. Y tu cuerpo comienza a relajarse en esa emoción hasta que el sueño te vence. Y durante toda la noche, ese estado se sigue reproduciendo dentro de ti, enviando señales al campo que lo rodean a él o a ella. Señales que llegan a su subconsciente mientras también duerme. Y en la mañana, sin comprenderlo, despierta con el impulso de pensarte, con la necesidad de buscarte, con la sensación de que eres indispensable en su vida. Eso es lo que ocurre cuando entiendes y aprovechas el momento más poderoso del día. Es el lapso sagrado en el que tu mente consciente se rinde y el subconsciente se abre para dejar entrar todo lo que decidas sembrar. Y si comprendes esto, te das cuenta de que lo que sigue es aún más profundo. Porque no basta con saber que el momento existe,
necesitas entender de qué manera el subconsciente, una vez abierto, se convierte en el verdadero arquitecto de las emociones y de los vínculos invisibles que hacen que alguien se acerque a ti cada día con más intensidad. El subconsciente es como un vasto océano oculto bajo la superficie de la mente, un espacio silencioso pero infinitamente más poderoso que cualquier pensamiento lógico que puedas tener en tu día a día, porque es allí donde se guardan las memorias más profundas, los hábitos invisibles, las emociones que gobiernan tu conducta sin que te des cuenta. Y es allí también donde se tejen los hilos invisibles del amor. Porque aunque creemos que las relaciones se construyen únicamente con palabras, gestos y actos, la verdad es que la mayor parte de lo que une a dos personas ocurre en un nivel que no es racional ni consciente, sino en ese terreno oculto, donde se forman las asociaciones que determinan cómo nos sentimos frente al otro. Y el subconsciente tiene tal poder que llega a dirigir hasta un 95% de lo que pensamos, sentimos y hacemos cada día. Lo que significa que cuando alguien se enamora o cuando alguien se aleja, la raíz de esa reacción no está en lo que dice con la boca, sino en lo que ha quedado grabado en lo más profundo de su mente. Por eso es tan decisivo aprovechar esos 2 minutos antes de dormir, porque es en ese instante cuando tienes acceso directo a tu propio subconsciente, y lo que grabes allí no solo modificará tus creencias internas, también se proyectará hacia el campo energético compartido, influyendo en el subconsciente de la persona que amas, creando asociaciones invisibles que poco a poco se van fortaleciendo hasta que su cuerpo y su mente comienzan a responder de manera automática. Imagina que cada noche, al acostarte, revives una sensación de amor puro, de ternura, de gratitud, y esa emoción entra en ti con tal fuerza que tu subconsciente la almacena como verdad. Y al hacerlo, tu vibración cambia. Tu energía se vuelve coherente con esa imagen, y esa coherencia es percibida por el subconsciente de él o de ella. Aunque no estén en el mismo lugar, aunque no crucen palabra alguna, porque el subconsciente no necesita explicaciones, solo responde a lo que percibe como frecuencia y emoción. Esto explica por qué tantas veces sentimos una atracción inexplicable hacia alguien sin que haya una razón lógica. ¿Por qué soñamos con una persona? ¿Por qué nos obsesionamos con alguien que no deberíamos? Porque lo que ocurre en esos casos es que nuestro subconsciente ha asociado a esa persona con una emoción poderosa, con un recuerdo o con una vibración que se quedó grabada más allá de la lógica. Y cuando esa asociación existe, se activa sola, sin que podamos evitarlo, como un imán que nos atrae una y otra vez. Así que si entiendes este principio, comprendes que el amor que alguien siente por ti no depende únicamente de lo que hagas durante el día, sino de lo que logras grabar en ese nivel más profundo, donde no hay barreras, donde no hay juicios, donde todo lo que entra se convierte en verdad. Y lo más impresionante es que este proceso no se limita a ti, porque el subconsciente humano es sensible a las vibraciones externas. Y cuando tú te duermes sosteniendo una emoción poderosa, no solo estás programando tu interior, también estás enviando una señal al campo que inevitablemente alcanza al otro, una señal que se infiltra en su subconsciente y despierta en él la necesidad de asociarse contigo, de pensarte, de buscarte, de acercarse más y más cada día. Así, lo que parecía una técnica personal se convierte en un puente invisible que une dos mentes y dos corazones a través del lenguaje silencioso de la energía. Y si hasta aquí ya sientes la magnitud de lo que significa que el subconsciente sea el verdadero arquitecto del amor, imagina lo que ocurrirá cuando entiendas cuál es el secreto exacto de la emoción que debes sembrar en esos 2 minutos. Porque no todas las emociones tienen el mismo poder, no todas despiertan la misma respuesta, y hay una en particular que, cuando la usas, se convierte en el catalizador más potente para que su atracción hacia ti crezca día tras día, como un fuego imposible de apagar. Cuando se habla de visualización, muchas personas creen que lo único que importa es la claridad de la imagen, como si bastara con imaginar un escenario bonito y dejar que pase.
Pero lo que realmente hace que una idea penetre hasta el subconsciente y se proyecte en el campo invisible que conecta a dos seres humanos, no es la nitidez de la escena, sino la fuerza de la emoción que la acompaña. Porque el subconsciente no entiende de palabras ni de imágenes aisladas. Entiende de sensaciones. Graba aquello que el cuerpo experimenta como real. Y esa es la razón por la que 2 minutos antes de dormir pueden convertirse en el ritual más poderoso de tu vida. Porque si en ese instante eres capaz de inundar tu interior con la emoción correcta, entonces tu mente y tu cuerpo la aceptan como verdad y comienzan a vibrar con ella, enviando al otro una señal que no puede resistir. Piensa en la diferencia entre recordar una escena como un espectador distante y revivirla con todo tu cuerpo. Cuando solo piensas, la idea queda en la superficie. Cuando sientes, tu corazón late más fuerte, tu respiración cambia, tu piel se estremece. Y en ese momento tu cerebro empieza a liberar sustancias químicas que no distinguen entre lo que imaginas y lo que realmente ocurre. Porque si estás recordando una mirada llena de amor, una caricia, un instante de conexión profunda, y lo haces con tanta intensidad que vuelves a sentirlo en tu piel, tu cuerpo cree que está sucediendo aquí y ahora, y esa experiencia se graba con la misma fuerza que un evento real. Y cuando te duermes en ese estado, no solo te programas a ti mismo para sentir y proyectar amor, también haces que esa frecuencia viaje hasta el subconsciente de la persona que deseas, que comience a soñar contigo, a asociarte con esa misma emoción, a buscar inconscientemente revivirla a tu lado. La emoción es, en este sentido, el combustible del subconsciente, y por eso Joe Dispenza insiste en que no basta con repetir afirmaciones o frases vacías, porque si no van cargadas de emoción, no tienen peso, son como semillas arrojadas sobre una piedra. Pero cuando la emoción es real, cuando logras que tu cuerpo se estremezca con el recuerdo de estar amado, con la certeza de ser deseado, entonces la semilla cae en tierra fértil y germina con fuerza. Lo curioso es que no se trata de obligarte a sentir algo que no está, sino de recrear, con imaginación y gratitud, la emoción que quieres experimentar, como si ya fuera un hecho. Y esa gratitud anticipada, esa ternura que se vive como presente, es lo que hace que el subconsciente lo acepte como cierto, y que el otro lo reciba como un llamado irresistible. Y este principio no es solo teoría. Se ha visto una y otra vez en historias reales de personas que, practicando este ejercicio, lograron que parejas distantes volvieran a buscarlas, que amores tibios se encendieran otra vez con pasión, que vínculos que parecían desgastados recuperaran una chispa nueva. Lo que todas esas experiencias tienen en común no es la perfección de la visualización, sino la intensidad de la emoción sentida antes de dormir, porque la emoción es la clave que abre la puerta del subconsciente y es el mensaje que viaja más allá del espacio físico. Cuando comprendes esto, entiendes que la práctica no consiste en repetir mecánicamente un ritual, sino en entregarte por completo a la emoción que deseas sembrar, en hacer que esos 2 minutos se conviertan en un baño de ternura, de gratitud, de amor tan profundo que tu interior se rinda a él y lo proyecte hacia afuera como una verdad inevitable. Y si ya tienes claro que la emoción es la llave que activa el poder de esos minutos, entonces lo que viene a continuación es aún más revelador, porque no se trata solo de lo que sientes en ti, sino del campo invisible en el que esa emoción viaja y se multiplica hasta llegar a la persona que amas, un campo que la ciencia comienza a comprender y que guarda el secreto de por qué lo que haces en tu intimidad nocturna puede transformar el corazón del otro. Lo que hace que esta práctica sea mucho más poderosa de lo que a simple vista parece, es que la emoción que sostienes en esos 2 minutos antes de dormir no queda encerrada en ti. No se limita a ser un estado interno. Porque todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y todo lo que imaginamos se proyecta como una frecuencia, como una señal vibratoria que viaja más allá de nuestro cuerpo y entra en lo que hoy la ciencia llama el campo cuántico. Ese océano invisible de energía en el que todos estamos inmersos, del que todos formamos parte,
y que nos conecta de maneras que todavía no entendemos del todo, pero que experimentamos a diario cuando pensamos en alguien y de repente nos escribe, cuando recordamos a una persona y de pronto aparece en nuestra vida, cuando un presentimiento nos indica que algo sucederá y ocurre exactamente como lo sentimos. Y lo que Joe Dispenza ha explicado con tanta claridad es que ese campo no es un concepto abstracto, es real, es medible, y es allí donde nuestras emociones se convierten en ondas que impactan a los demás. Cuando proyectas una emoción elevada como gratitud, amor, deseo profundo o ternura, esa vibración se expande y busca resonancia en otras mentes y corazones que están en sintonía. Y si esa persona que amas ha compartido contigo recuerdos, experiencias o lazos emocionales, entonces la señal llega con más fuerza porque encuentra un camino ya abierto, un vínculo que facilita la conexión. Y lo extraordinario es que no importa si está a unos metros de distancia o a miles de kilómetros, porque en el campo no existe el espacio como lo concebimos. La vibración viaja de inmediato y toca a la otra persona en su subconsciente, activando en él o ella una respuesta automática, una necesidad de pensarte, de recordarte, de soñarte, de desear acercarse más cada día. Y tal vez, aquí es donde mucha gente siente incredulidad, porque nos han enseñado a creer solo en lo que podemos ver y tocar. Pero la verdad es que vivimos rodeados de fuerzas invisibles que gobiernan nuestra vida, desde las ondas de radio hasta la gravedad. Y aunque no las veamos, las sentimos y dependemos de ellas. Y el campo energético humano funciona de la misma manera. No lo vemos, pero lo experimentamos constantemente. Y cuando aprendemos a usarlo a nuestro favor, podemos transformar nuestras relaciones sin pronunciar una palabra, sin enviar un mensaje, sin necesidad de perseguir a nadie, porque la vibración hace el trabajo por nosotros. Imagina entonces que cada noche, al acostarte, no solo programas tu subconsciente con la emoción de amor que deseas vivir, sino que al mismo tiempo lanzas esa emoción al campo, como una onda expansiva que llega hasta el subconsciente de tu pareja o de la persona que quieres atraer. Y esa onda despierta en él recuerdos, sensaciones y sueños en los que apareces tú, de modo que sin comprenderlo, comienza a asociar tu imagen con la emoción más placentera de todas, el amor. Y a medida que repites este ritual cada noche, la señal se hace más clara, más consistente, más difícil de ignorar, hasta que se convierte en un lazo invisible que lo ata a ti, no desde la imposición ni desde la manipulación, sino desde la resonancia natural de dos energías que se sintonizan. Y es justamente aquí donde las historias de éxito empiezan a multiplicarse, porque quienes practican esta conexión desde el campo invisible, cuentan cómo las personas que deseaban comienzan a buscarlas de manera inesperada, cómo relaciones estancadas vuelven a moverse, cómo la atracción que parecía apagada renace con más fuerza. Y la razón de esto no es un truco extraño, es que la energía proyectada con intención consciente tiene un impacto real, y cuando se sostiene con coherencia, se convierte en un imán que atrae lo que deseas. Lo verdaderamente emocionante es que ahora que sabes que existe este campo y que tu emoción puede viajar a través de él, lo siguiente es aprender cómo dirigir esa energía de manera práctica en esos 2 minutos antes de dormir. Porque no basta con entender la teoría. Necesitas un ritual concreto que te permita usarlo cada noche como una herramienta infalible para despertar en el otro un amor más fuerte cada día. Llegados a este punto, ya entiendes por qué los 2 minutos antes de dormir son un momento sagrado. Ya comprendes que el subconsciente se abre como un terreno fértil y que la emoción que siembras allí no se queda atrapada dentro de ti, sino que viaja por el campo invisible hasta tocar el corazón de la persona que amas. Pero lo que seguramente te preguntas ahora es cómo hacerlo de forma concreta. Cómo transformar esa teoría en un ritual real, simple, aplicable, que puedas repetir cada noche sin dificultad y con la certeza de que cada vez será más poderoso. Y es aquí donde todo se vuelve práctico. Porque la clave está en que esos 2 minutos no se desperdicien en pensamientos dispersos,
sino que se enfoquen en un estado muy específico de emoción y visualización, un estado que combine claridad, intención y gratitud. Porque cuando estos tres elementos se unen, el subconsciente lo registra como una verdad absoluta y el campo lo transmite con la fuerza de una orden irresistible. El ritual comienza con algo tan sencillo como acomodarte en tu cama, cerrar los ojos y llevar tu atención a la respiración. No necesitas nada complejo, solo inhalar suavemente y exhalar, sintiendo cómo con cada respiración el peso del día se disuelve y tu cuerpo entra en calma, porque el subconsciente responde mejor cuando el cuerpo está relajado y no tenso, y en ese momento, cuando la mente comienza a aquietarse, eliges una sola escena que represente la conexión con esa persona, no una escena cualquiera, sino una imagen cargada de emoción, como un abrazo, una mirada profunda, un momento de ternura compartido o incluso una escena imaginaria en la que él o ella te dice palabras de amor. Y lo importante no es tanto la imagen en sí, sino la emoción que despierta en ti, porque tu objetivo es recrear esa sensación en tu cuerpo como si estuviera sucediendo ahora mismo. Entonces, mientras respiras, dejas que esa emoción te envuelva, que tu pecho se expanda con la calidez de sentirte amado, que tu piel se erice como si realmente recibieras la caricia, que tu corazón lata con fuerza como si escucharas su voz. Y mientras esa emoción crece, agregas el ingrediente más poderoso de todos, la gratitud. Porque la gratitud es la señal que le dice al subconsciente que lo que estás experimentando ya es real, que ya ocurrió, que ya lo tienes, y por lo tanto no puede diferenciar entre lo vivido y lo imaginado. Simplemente lo acepta y comienza a programar tu mente y tu cuerpo en coherencia con esa emoción. Esos 2 minutos no requieren palabras externas, no requieren afirmaciones repetidas sin sentir, porque lo esencial es la intensidad con la que logres sumergirte en la experiencia. Y cuanto más real la sientas, más fuerte será la señal que envías. Y si repites esto cada noche, poco a poco estás tallando una huella en tu subconsciente, reforzando la vibración en el campo y creando una atracción inconsciente en la otra persona, porque cada vez que esa onda le llega, su propio subconsciente lo asocia contigo, generando una necesidad de pensarte y de buscarte. Lo asombroso de este ritual es que no toma más de 2 minutos, y sin embargo, cuando lo haces de forma consistente, el efecto acumulado es tan grande que transforma no solo la relación, sino tu manera de sentir y proyectar amor, porque comienzas a vibrar en una frecuencia tan elevada que el otro no puede ignorarla. Y lo más increíble es que en muchos casos las personas que practican este ritual reportan resultados inmediatos, desde mensajes inesperados hasta cambios de actitud sorprendentes, porque el subconsciente del otro comienza a resonar casi de inmediato con la vibración que recibe. Ahora bien, lo que hace que este ritual sea aún más poderoso es algo que pocas personas conocen: la coherencia entre mente y corazón. Porque no basta con imaginar una escena en la mente si tu corazón no está sintiendo la emoción, y no basta con sentir emoción si tu mente está dispersa. La verdadera magia ocurre cuando ambos se alinean, y ese es el siguiente paso que necesitas comprender para que este proceso sea absolutamente imparable. La razón por la que muchas personas intentan técnicas de visualización o afirmaciones y no logran resultados visibles es porque lo hacen desde la mente sin involucrar al corazón. Repiten palabras como «me ama», «piensa en mí», «me busca», pero lo hacen de manera fría, mecánica, como quien recita una lista sin sentir nada. Y lo que no comprenden es que el subconsciente no se abre a la repetición vacía, sino a la vibración que nace cuando la mente crea una imagen y el corazón la acompaña con emoción real. Y esa unión, ese estado en el que lo que piensas y lo que sientes se convierten en un solo flujo de energía, es lo que se conoce como coherencia. Y es precisamente esa coherencia la que transforma 2 minutos de visualización en un imán capaz de despertar amor creciente en el otro. Cuando la mente va por un lado y el corazón por otro,
se genera ruido, interferencia, dudas, y ese ruido se proyecta al campo como señales contradictorias que no llegan con fuerza. Pero cuando ambos se alinean, cuando piensas con claridad en una imagen de amor y tu corazón late al ritmo de esa emoción, el campo recibe una señal pura, nítida, irresistible, que llega al subconsciente del otro como una verdad indiscutible. Los estudios de neurociencia y del Instituto HeartMath han mostrado que cuando una persona entra en coherencia entre mente y corazón, el campo electromagnético que proyecta su corazón se expande de manera más potente y ordenada, y ese campo no se queda en el cuerpo, alcanza metros alrededor y se sincroniza con los campos de quienes están cerca o incluso de quienes están conectados a ti emocionalmente, aunque estén a distancia. Esto significa que si logras entrar en coherencia justo antes de dormir, en esos minutos donde el subconsciente está más abierto, no solo programas tu propia mente para creer que el amor está creciendo cada día, también haces que el corazón proyecte esa vibración hacia el campo con tal fuerza que inevitablemente alcance a la persona amada y despierte en ella la misma emoción. Y no hace falta que la otra persona sea consciente del proceso, porque el subconsciente no necesita explicaciones lógicas. Simplemente recibe la vibración y responde a ella. Piensa en esto como una sinfonía. Tu mente es la partitura, el diseño de la música, pero el corazón es el instrumento que le da vida. Y solo cuando ambos se tocan juntos, surge una melodía capaz de mover emociones reales. Si la mente imagina que él o ella te abraza, pero tu corazón late frío, la señal es débil. Pero si tu corazón late con ternura, si sientes calor en el pecho, si te invade la gratitud, entonces la imagen cobra fuerza, se impregna de electricidad y se convierte en una señal viva que viaja con intensidad hacia el campo. Es por eso que muchas personas que practican este ritual de manera coherente reportan que sus parejas o personas amadas no solo piensan más en ellas, sino que sueñan con ellas. Sienten un magnetismo que no saben explicar, porque la coherencia entre mente y corazón no solo envía información, envía emoción pura, y esa emoción es la que enciende la atracción inconsciente. Lo más maravilloso es que esta coherencia no es difícil de lograr. Basta con que durante esos 2 minutos no te limites a pensar, sino que te permitas sentir, que no solo veas la escena en tu mente, sino que te dejes sumergir en ella hasta que tu cuerpo responda, hasta que tu respiración cambie, hasta que un calor recorra tu pecho, porque ese es el momento en el que mente y corazón se han sincronizado. Y si repites este proceso noche tras noche, cada vez con más facilidad y más intensidad, entonces no solo logras enviar señales irresistibles al subconsciente del otro, también comienzas a entrenar a tu propio cuerpo y a tu propia mente para vivir en un estado de amor constante. Y cuando tú vibras en amor, todo a tu alrededor, incluida la persona que deseas, se alinea para responder a esa frecuencia. Y si ya entiendes la importancia de esta coherencia, lo siguiente será aún más sorprendente, porque no se trata solo de entrar en ese estado de sincronía durante 2 minutos, sino de mantener esa vibración a lo largo del sueño. De dejar que tu subconsciente siga trabajando toda la noche como un imán silencioso que fortalece, noche tras noche, la conexión con esa persona que cada día sentirá que te ama más. Si hasta ahora hemos visto cómo los 2 minutos antes de dormir abren una puerta única al subconsciente, y cómo la coherencia entre mente y corazón convierte esa práctica en un imán vibratorio capaz de viajar a través del campo, lo que ocurre una vez que cruzas el umbral del sueño es todavía más poderoso, porque el subconsciente no se apaga cuando cierras los ojos. Al contrario, se vuelve aún más receptivo y activo, procesando, organizando y consolidando todo lo que le entregaste justo antes de dormir, como si el sueño fuera una especie de taller secreto, en el que tu mente inconsciente sigue trabajando sin descanso, amplificando la emoción, multiplicando la vibración y enviando constantemente señales que atraviesan el campo para llegar al subconsciente de la persona que amas. De modo que lo que sembraste en esos minutos no se queda en un simple destello pasajero, sino que se convierte en una corriente continua que fluye durante horas.
durante las fases más profundas del sueño, especialmente en la etapa REM, el cerebro reproduce imágenes, escenarios y emociones con una intensidad que no distingue entre lo real y lo imaginario. Y cuando tu subconsciente está impregnado con la emoción de amor, gratitud y conexión, lo que ocurre es que esa vibración se convierte en la materia prima de tus propios sueños, y esos sueños siguen reforzando la programación interna. De modo que cuando despiertas al día siguiente, no solo llevas grabada la sensación de estar amado, también has estado emitiendo durante toda la noche una señal coherente que ha viajado hacia el otro, como un eco persistente, como un murmullo que se repite en su mente y en su corazón. Esa es la razón por la que tantas veces ocurre que después de practicar este ejercicio, las personas reportan que su pareja soñó con ellas, que tuvo pensamientos inesperados en medio de la noche, que al despertar sintió el impulso de buscar contacto, porque la conexión que sembraste no se quedó contigo, estuvo activa durante todo tu descanso. Y lo fascinante es que este proceso no requiere esfuerzo consciente mientras duermes, porque tu cuerpo y tu mente se encargan de hacerlo de manera automática. Lo único que necesitas es iniciar el ciclo correctamente en esos 2 minutos previos, porque el subconsciente funciona como un disco que repite la última canción que escuchó antes de apagarse. Y si la última melodía que recibe es la de la gratitud por el amor, la de la emoción de la ternura compartida, esa será la frecuencia que seguirá sonando en tu interior y en el campo durante toda la noche. Y esa melodía silenciosa llega a la otra persona como un susurro constante que lo envuelve, que lo acompaña incluso en sus propios sueños, que hace que despierte con la sensación de que eres indispensable en su vida. Es aquí donde muchas historias cobran sentido, porque quienes practican con disciplina este ritual cuentan cómo, después de días o semanas de hacerlo, las coincidencias se multiplican. La persona que aman empieza a escribirles justo al despertar. Sueña con ellos de manera repetida, siente la necesidad de verlos con más frecuencia, y lo que parecía simple azar es en realidad el resultado de un trabajo profundo de conexión a través del sueño. Porque el subconsciente no descansa, y cuando se le alimenta con amor, genera amor. Cuando se le alimenta con deseo, proyecta deseo. Cuando se le alimenta con gratitud, atrae gratitud, y de esa manera la relación se va fortaleciendo cada noche, hasta que lo que antes parecía un vínculo débil, se convierte en un lazo indestructible. Lo extraordinario de entender este poder del sueño como imán silencioso es que te das cuenta de que no necesitas forzar nada durante el día. No tienes que perseguir ni insistir, porque el trabajo invisible que haces de noche ya está moldeando la manera en que el otro piensa y siente respecto a ti. Y lo único que tienes que hacer es confiar en el proceso, porque mientras duermes, tu subconsciente y el campo hacen el trabajo más grande. Y ahora que sabes que tus noches se convierten en la extensión de esos 2 minutos previos, lo que sigue es descubrir por qué la repetición constante, noche tras noche, convierte este sencillo ritual en una fuerza acumulativa tan imparable que es capaz de cambiar la dinámica de cualquier relación de manera permanente. Cuando observamos cómo funciona el subconsciente y cómo responde al estado previo al sueño, comprendemos que no basta con vivir esta experiencia una sola vez y esperar resultados definitivos, porque el subconsciente se moldea con repetición, con constancia, con la reiteración de emociones y experiencias que poco a poco se convierten en verdades inamovibles. Y lo mismo ocurre con el campo invisible. Mientras más veces emites una señal coherente, más nítida y más fuerte se vuelve, más difícil de ignorar para la persona que la recibe. Y esa es la verdadera clave de este ritual de 2 minutos, que no se trata de una acción aislada, sino de un hábito nocturno que, con cada repetición, fortalece el lazo, intensifica la atracción y convierte el amor en una corriente imposible de detener. Así como una gota que cae todos los días sobre la piedra termina por desgastarla, o como una semilla que recibe agua constante termina brotando con fuerza. Del mismo modo, estos 2 minutos antes de dormir, repetidos noche tras noche, se convierten en la siembra diaria de un amor que no puede más que crecer. El subconsciente humano funciona como un terreno fértil,
que necesita ser cultivado constantemente, porque si lo alimentas con dudas, con miedos o con pensamientos de carencia, esas semillas crecerán y se manifestarán en tu vida y en tu relación. Pero si cada noche, sin falta, lo alimentas con gratitud, amor y certeza de estar conectado con esa persona, entonces lo único que podrá manifestarse es un vínculo cada vez más fuerte. Y la repetición tiene el poder de convertir lo que hoy parece un simple ejercicio en una programación tan profunda que se convierte en parte de tu identidad y, por consecuencia, en parte de la identidad de tu relación. Es por eso que Joe Dispenza insiste en que la mente no se cambia con un esfuerzo ocasional, sino con una práctica constante, porque el cerebro se reconfigura creando nuevas conexiones neuronales, que solo se consolidan cuando se repiten suficientes veces. Y cada noche que realizas este ritual, no solo estás sembrando una emoción, estás fortaleciendo literalmente un circuito interno que hace que cada vez sea más natural para ti vibrar en amor y proyectarlo hacia el otro. Además, el campo responde de manera acumulativa. Una señal enviada una vez puede pasar desapercibida, pero cuando se emite de manera coherente y constante, se convierte en un patrón vibratorio que ya no puede ser ignorado, porque el subconsciente de la otra persona empieza a reconocerlo como familiar, como algo presente, como una sensación que lo acompaña cada día. Y de esa familiaridad nace la atracción, porque lo que el subconsciente percibe como repetido, lo asume como necesario. Esa es la razón por la que después de varias noches de práctica, las personas reportan que el otro comienza a extrañarlas más, a buscarlas con mayor frecuencia, a sentir que no pueden pasar un día sin su presencia, porque la señal constante se ha convertido en un nuevo hábito emocional en su subconsciente. Lo verdaderamente extraordinario de este proceso es que no necesitas horas ni rituales complicados, solo 2 minutos cada noche, que, repetidos con disciplina, construyen una fuerza imparable, porque lo que empieza como un pequeño gesto antes de dormir, se convierte en una corriente que atraviesa tus sueños, que viaja por el campo y que se instala en la mente del otro, hasta transformarse en una necesidad diaria de amarte más. Y si ya comprendes que la repetición es la que fija el cambio y multiplica la atracción, lo que viene ahora es aún más inspirador, porque existen ejemplos reales de personas que aplicaron esta práctica con constancia y lograron resultados que parecían imposibles. Historias que demuestran que lo que sembramos cada noche puede cambiar no solo una relación, sino el rumbo entero de nuestra vida amorosa. Existen testimonios que parecen sacados de un guión de película, pero que en realidad son la prueba más clara de cómo este ritual sencillo, repetido con constancia, tiene la capacidad de reescribir destinos amorosos que parecían ya definidos. Una mujer contaba cómo, después de meses en los que su pareja se había vuelto distante, frío y casi indiferente, comenzó a practicar cada noche este ejercicio de 2 minutos antes de dormir. Al principio, lo hacía con la duda de si realmente funcionaría, pero decidió entregarse por completo a la emoción. Sintió gratitud, como si ya viviera un amor renovado y, noche tras noche, repitió el proceso. Lo sorprendente fue que a las pocas semanas, su pareja comenzó a mostrar señales de cambio. Mensajes inesperados por la mañana, gestos de ternura que ya no existían, una atención renovada como si algo invisible lo estuviera impulsando a reconectarse. Lo que parecía una relación en decadencia, se transformó en un vínculo vibrante. Todo porque ella eligió sembrar cada noche la emoción correcta en su subconsciente y proyectarla hacia el campo. Otro caso es el de un hombre que había terminado una relación y, aunque no tenía contacto con su expareja, decidió aplicar este ritual no con la intención de manipular, sino con el deseo genuino de volver a conectar desde el amor. Durante semanas, cada noche imaginaba escenas de complicidad. Sentía gratitud como si ella ya estuviera en su vida de nuevo y se sumergía en la emoción de amor profundo. Lo que ocurrió después parecía imposible. Su expareja comenzó a aparecer en sus sueños. Le escribió mensajes después de meses de silencio
y finalmente le confesó que no podía dejar de pensar en él, como si algo la hubiera impulsado a revivir la conexión. Ese algo no era otra cosa que la vibración sostenida que él había proyectado desde su coherencia entre mente y corazón. Y estos no son casos aislados. Hay incontables historias de personas que han utilizado este método para fortalecer matrimonios en crisis, para despertar la chispa en relaciones largas que habían caído en la rutina, para atraer de nuevo la atención de alguien que parecía haberse olvidado, e incluso para que nuevas conexiones florecieran con una intensidad poco común. Lo que todos estos relatos tienen en común no es la suerte ni el azar, sino la disciplina de dedicar 2 minutos cada noche a vibrar en la emoción exacta, con gratitud anticipada, enviando una señal clara al subconsciente y al campo, que tarde o temprano el otro recibe y responde. Cuando escuchas estos testimonios, comprendes que no se trata de una promesa vacía ni de un truco pasajero, sino de un principio universal que siempre ha estado allí. Lo que sentimos con coherencia y repetición se manifiesta en nuestra vida, y el amor no es la excepción. Y la belleza de estas historias es que inspiran, muestran que cualquiera puede hacerlo, que no necesitas experiencia previa ni talento especial, solo disposición para dedicar 2 minutos antes de dormir a cultivar la emoción adecuada. Y si ya estas pruebas te muestran lo que es posible, lo siguiente es aún más poderoso. Porque ahora entenderás cómo este proceso no solo transforma al otro, sino que también te transforma a ti, convirtiéndote en alguien magnético, seguro y capaz de atraer amor en cualquier circunstancia. Lo verdaderamente fascinante de todo este proceso no es solamente lo que ocurre en la otra persona, sino lo que empieza a suceder dentro de ti cuando practicas cada noche este ritual de 2 minutos. Porque mientras proyectas amor, gratitud y conexión hacia afuera, tu propio subconsciente comienza a reprogramarse para vibrar de manera diferente, y sin darte cuenta, empiezas a convertirte en alguien más seguro, más pleno, más magnético, alguien que ya no depende de lo que el otro haga o deje de hacer para sentirse amado, sino que irradia tanto amor interior que los demás, inevitablemente, sienten la necesidad de acercarse. Al principio quizá lo haces con la intención de atraer más a esa persona en particular, pero pronto notas que tu energía empieza a cambiar en todos los ámbitos. Te levantas con una sensación de bienestar inexplicable. Las interacciones cotidianas fluyen mejor. La gente responde a tu presencia con más simpatía, como si algo invisible en ti se hubiera encendido. Y ese algo no es otra cosa que la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas. Cuando repites noche tras noche una emoción de amor profundo y gratitud, tu cuerpo comienza a acostumbrarse a vivir en esa vibración, y lo que era un ejercicio se convierte en un estado natural, en un hábito emocional que te acompaña incluso durante el día. Y eso tiene un efecto transformador porque dejas de necesitar que el otro te dé señales constantes para sentirte seguro. Dejas de sentir ansiedad por la relación. Dejas de buscar pruebas externas de afecto, y en su lugar, empiezas a irradiar una seguridad que resulta irresistible, porque lo más atractivo en un ser humano no es su apariencia, ni siquiera sus palabras, sino la energía que transmite. Y cuando esa energía es de amor y plenitud, el otro lo percibe y lo interpreta como magnetismo, como una fuerza que lo atrae sin que pueda resistirse. Esa es la razón por la que tantas personas que han practicado este ritual terminan diciendo que no solo lograron que su pareja se enamorara más, sino que ellos mismos se enamoraron más de sí mismos, que se sintieron renovados, que dejaron atrás inseguridades y que incluso mejoraron su salud y su bienestar general. Porque cuando vives en coherencia emocional, el cuerpo responde liberando hormonas que fortalecen tu sistema inmune, reducen el estrés y te hacen ver y sentir mejor. Y todo eso contribuye a que te perciban como alguien cada vez más atractivo. No es extraño escuchar que quienes han seguido este camino reciben más cumplidos, generan más interés social e incluso atraen oportunidades inesperadas, porque al transformar tu mundo interior, tu mundo exterior inevitablemente cambia.
Lo increíble es que todo esto comienza con 2 minutos antes de dormir, con un pequeño acto repetido que al principio parece un juego mental, pero que poco a poco transforma tu identidad. Porque no solo estás cultivando amor en el otro, estás entrenando a tu subconsciente para vibrar siempre en la frecuencia del amor, y cuando llegas a ese punto, ya no dependes de lo externo, porque el amor se convierte en tu estado natural, y esa es la verdadera raíz de la atracción. No perseguir, no rogar, no mendigar, sino irradiar desde dentro algo tan fuerte que los demás, y en especial la persona que amas, no pueden dejar de sentirlo. Y es precisamente en este punto donde la práctica adquiere su dimensión más profunda. Porque no hablamos únicamente de técnicas para enamorar, sino de un camino que te convierte en alguien más completo. Alguien que no solo mantiene viva la chispa de su relación, sino que se eleva a un nivel de conciencia donde el amor ya no es carencia, es abundancia. Y desde esa abundancia se atrae todo lo demás. Y ahora que comprendes que el primer gran resultado de este proceso es tu transformación interior, lo que sigue es descubrir cómo esa transformación crea una dinámica de reciprocidad irresistible en la relación, donde lo que das no solo vuelve, sino que se multiplica. Cuando comprendes que tu transformación interior se convierte en la base de todo lo que proyectas hacia afuera, descubres que no solo estás alimentando a tu propio subconsciente con amor y gratitud, sino que estás enviando constantemente señales al campo que impactan de manera directa a la persona con la que deseas fortalecer el vínculo. Y aquí ocurre algo verdaderamente mágico. El amor que das, el amor que sientes y el amor que proyectas no solo vuelve a ti, sino que regresa multiplicado, porque en las relaciones humanas existe una ley invisible de reciprocidad que se activa con cada vibración emitida, y cuando esa vibración es auténtica y coherente, despierta en el otro el impulso de responder en la misma frecuencia. Lo que antes parecía unilateral empieza a convertirse en un intercambio natural, porque cada vez que proyectas amor, la otra persona lo siente y responde de manera instintiva, a veces con un gesto, otras con palabras, otras con el simple deseo de buscar tu compañía. Y poco a poco esa dinámica crea un círculo virtuoso donde lo que das regresa y se intensifica. Imagina que cada noche, al acostarte, siembras en tu subconsciente y en el campo una emoción de gratitud por la conexión con esa persona. Y al día siguiente, sin que lo planees, recibes un mensaje inesperado, una llamada, una muestra de atención que parece casual, pero que en realidad es el reflejo de la vibración enviada. Cuando esto ocurre varias veces, tanto tú como el otro empiezan a entrar en una especie de danza inconsciente donde cada quien responde a la energía del otro, y es entonces cuando la relación adquiere un magnetismo imposible de detener. La persona a la que amas comienza a pensar en ti cada vez más seguido, a sentir que su día no está completo sin escucharte, a buscar tu presencia no por obligación, sino porque su subconsciente lo empuja a hacerlo. Y todo esto ocurre porque tu práctica constante ha ido sembrando señales que él o ella no puede ignorar. Lo más poderoso de esta reciprocidad es que no se siente forzada, no es una manipulación ni un truco, porque lo que estás proyectando no es carencia ni necesidad, sino abundancia emocional. Y esa abundancia genera en el otro una sensación de bienestar que naturalmente asocia contigo. El cerebro humano está diseñado para acercarse a lo que le produce placer y alejarse de lo que genera tensión. Y si cada vibración que envías está impregnada de amor y gratitud, la otra persona no puede evitar sentirse atraída hacia ti, porque en su subconsciente, tu presencia se convierte en sinónimo de plenitud. Esto explica por qué tantas relaciones que parecían apagadas recobran fuerza, porque cuando una de las partes comienza a vibrar en amor, gratitud y coherencia, la otra inevitablemente empieza a resonar con esa misma frecuencia. Además, esta dinámica de reciprocidad crea un efecto acumulativo, porque cada acto de amor proyectado que regresa alimenta aún más tu certeza de que el proceso funciona. Y esa certeza fortalece tu práctica nocturna,
volviéndola más intensa, más auténtica, más cargada de emoción. En otras palabras, entras en un ciclo expansivo donde el amor que das alimenta al otro. El amor que recibes fortalece tu fe, y esa fe amplifica lo que proyectas, de modo que la relación entra en una espiral ascendente en la que cada día se sienten más unidos. Es aquí donde el título de este video cobra sentido profundo, porque literalmente, al dedicar esos 2 minutos cada noche, logras que esa persona se enamore más cada día. No porque lo obligues, sino porque la reciprocidad natural del amor lo impulsa a hacerlo. Y aunque todo esto pueda parecer el clímax del proceso, la verdad es que aún queda por revelar un aspecto que lo potencia aún más. Porque hasta ahora hemos hablado de cómo sembrar amor en el subconsciente propio y en el campo. Pero lo que falta por entender es cómo eliminar los bloqueos internos que muchas veces actúan como muros invisibles que frenan la manifestación. Porque si bien proyectas amor, también puedes estar proyectando miedos, dudas o viejas heridas que sabotean el proceso. Por eso, lo siguiente es descubrir cómo limpiar esos bloqueos para que la señal que envíes sea absolutamente pura y, al ser pura, completamente irresistible. Aquí llegamos a un punto crucial que muchas personas pasan por alto sin darse cuenta de lo decisivo que es, porque puedes dedicar 2 minutos cada noche a visualizar, a sentir, a proyectar amor hacia el subconsciente y hacia el campo. Pero si dentro de ti permanecen bloqueos no resueltos, heridas emocionales del pasado, dudas que siembran inseguridad o miedos ocultos que vibran al mismo tiempo que tu intención, entonces la señal que envías al campo no es pura, se mezcla con ruido, se convierte en una frecuencia entrecortada que no llega con toda su fuerza. Y eso puede explicar por qué algunos intentan el ritual sin lograr resultados consistentes. Porque mientras una parte de ellos proyecta amor, otra parte sigue vibrando en carencia o en temor, y esa contradicción neutraliza gran parte de la energía enviada. El subconsciente no solo guarda la emoción que siembras de manera consciente, también guarda las creencias profundas que llevas acumuladas. Y si esas creencias dicen, no soy suficiente, no merezco ser amado, él o ella no me elegirá, entonces esas semillas negativas germinan junto a las positivas, creando un campo interno de confusión que inevitablemente se proyecta hacia afuera. La buena noticia es que estos bloqueos no son permanentes, se pueden transformar y de hecho, cada noche antes de dormir, tienes la oportunidad no solo de sembrar amor y gratitud, sino también de limpiar esas huellas internas, de reescribir las creencias limitantes y reemplazarlas por verdades más poderosas. El subconsciente está más abierto que nunca en ese instante previo al sueño, y si lo alimentas con frases de merecimiento, con emociones de autovaloración y con imágenes en las que te ves a ti mismo amado, respetado y digno de amor, poco a poco esas viejas heridas comienzan a disolverse, porque el subconsciente no distingue entre lo que ocurrió en el pasado y lo que eliges sentir ahora. Simplemente acepta la emoción más repetida y más intensa como verdad. Y si cada noche le entregas gratitud por el amor que ya es tuyo, no tardará en borrar las memorias de rechazo o abandono, y en reemplazarlas por memorias de plenitud. Este proceso de limpieza es vital porque cuando los bloqueos se disuelven, la señal que proyectas se vuelve pura, clara, poderosa, irresistible, sin interferencias, y en ese momento ocurre algo mágico. La persona que amas ya no percibe solo fragmentos de tu vibración, la percibe entera, y al recibirla entera, su subconsciente responde de manera inmediata. Por eso es que hay casos en los que, después de semanas de práctica sin resultados visibles, de pronto, tras una noche en la que la persona logra soltar un miedo o una duda, los cambios empiezan a manifestarse casi de inmediato. Porque al limpiar los bloqueos, la energía se libera y fluye con toda su potencia. Es como quitar piedras de un río. Mientras estén allí, el agua fluye débil, pero cuando se retiran, el caudal se vuelve imparable. Además, romper estos bloqueos no solo fortalece tu conexión con el otro, sino que te libera a ti de patrones repetitivos
que probablemente han estado marcando tu vida amorosa. Porque no es casualidad que una y otra vez vivas los mismos problemas en distintas relaciones. Esos patrones son reflejo de creencias guardadas en tu subconsciente. Y si logras reprogramarlas en esos 2 minutos nocturnos, no solo transformas esta relación, sino todas las futuras. Porque a partir de ahora vibras desde una identidad completamente distinta. Una identidad en la que te sabes merecedor de amor y en la que atraes a las personas y situaciones que refuercen esa verdad. Y una vez que entiendes el poder de limpiar tus bloqueos y reprogramar tu subconsciente en este momento sagrado antes del sueño, lo siguiente será descubrir cómo alinear todo este proceso con un ingrediente final, el que le da la fuerza absoluta, el que convierte este ritual en una herramienta definitiva. La intención consciente combinada con la certeza absoluta de que lo que proyectas ya es tu realidad. Y esa es la llave que abre por completo la puerta a que esa persona se enamore más y más de ti cada día. Hasta ahora hemos explorado cómo los 2 minutos antes de dormir son la puerta al subconsciente. Cómo la coherencia entre mente y corazón convierte esa práctica en una señal poderosa. Cómo el sueño prolonga esa vibración durante horas. Cómo la repetición nocturna acumula fuerza. Cómo los testimonios reales demuestran resultados tangibles. Cómo la transformación interior te convierte en un imán. Y cómo la reciprocidad natural del amor hace que lo que das regrese multiplicado. Además de la importancia de limpiar los bloqueos internos para que la energía fluya sin interferencias. Pero hay un punto culminante que sostiene y potencia todo lo demás. Y es la combinación de intención consciente con certeza absoluta, porque puedes imaginar, sentir y repetir cada noche. Pero si en tu interior persiste la duda, la incertidumbre o la expectativa ansiosa de ver resultados inmediatos, esa vibración se filtra y debilita la señal. Mientras que cuando logras mantener una intención clara y una certeza inquebrantable de que lo que proyectas ya es tu realidad, entonces entras en el estado más poderoso de todos, el estado creador. La intención consciente es como el volante que dirige hacia dónde va tu energía. Es decidir con claridad qué quieres sembrar en el campo, no desde el deseo desesperado de que ocurra, sino desde la elección firme de que ya está ocurriendo. Porque el subconsciente responde no a lo que deseas, sino a lo que crees que es verdad. Y por eso la certeza absoluta es el combustible que transforma tu intención en manifestación. Porque cuando tu cuerpo siente como real lo que tu mente imagina, no hay espacio para la duda, y en ese estado tu vibración se vuelve tan coherente que el campo no puede diferenciar entre lo que proyectas y lo que existe. Simplemente responde alineando las circunstancias para que coincidan con esa frecuencia. Joe Dispenza lo repite una y otra vez. Cuando logras sentir la emoción del resultado antes de que ocurra, la realidad no tiene otra opción que reorganizarse para reflejarlo, porque el campo responde a estados de ser, no a carencias. Por eso, durante esos 2 minutos antes de dormir, no basta con ver la escena de tu ser amado mirándote con ternura. No basta con sentir el calor del amor en tu pecho. Necesitas añadir la convicción de que ya es real. Necesitas acostarte con la certeza de que tu vibración ha sido recibida, de que su subconsciente ya la está procesando, de que el amor está creciendo día tras día, porque en ese estado la ansiedad desaparece, la espera se vuelve innecesaria y lo único que queda es confianza. Y esa confianza es la que envía la señal más pura, la que no implora, no mendiga, no suplica, sino que declara desde la abundancia: esto ya es mío. Este amor ya existe. Esta conexión ya es indestructible. Esa declaración silenciosa, repetida noche tras noche, convierte tu práctica en algo mucho más grande que un ritual. La convierte en una programación irreversible de tu subconsciente y del suyo. Y lo asombroso es que cuando llegas a este punto, dejas de necesitar ver resultados inmediatos, porque tu certeza es tan profunda que vives como si ya tuvieras aquello que deseas. Y esa es la paradoja que abre las puertas. Cuando ya no esperas con ansiedad, cuando ya no dudas,
cuando ya no buscas señales constantes. Es cuando más rápido aparecen, porque tu vibración deja de emitir carencia y empieza a emitir abundancia. Y esa abundancia atrae como un imán. Es entonces cuando la persona amada empieza a mostrar cambios cada vez más claros, cuando sus acciones reflejan el amor que siente, cuando su necesidad de estar contigo se vuelve natural e inevitable. Porque tu certeza ha programado no solo tu realidad interna, sino también la suya. Y si todo este proceso ya parece suficiente para entender por qué alguien podría enamorarse más de ti cada día con solo 2 minutos antes de dormir, lo más grande aún está por llegar, porque falta la revelación final, ese elemento que une todos los demás, que les da sentido y que convierte este conocimiento en una experiencia transformadora, que puede cambiar tu relación y tu vida entera para siempre. Y es entender que no se trata solo de atraer el amor del otro, sino de despertar la versión más elevada de ti mismo que ya vive en esa frecuencia del amor pleno y expansivo. En este punto, cuando ya comprendes que la intención consciente y la certeza absoluta son las llaves que abren por completo la puerta de la manifestación, la perspectiva se expande aún más, porque descubres que todo este proceso de 2 minutos antes de dormir no es solo un método para que alguien se enamore más de ti cada día, sino una oportunidad para despertar a tu versión más elevada, esa que siempre estuvo dentro de ti, esperando que la llamaras con vibraciones de amor, gratitud y abundancia. Porque lo que ocurre cuando practicas este ritual con constancia es que empiezas a dejar atrás la identidad limitada que creía que necesitaba luchar, perseguir o convencer para ser amado. Y en su lugar, surge una identidad magnética, confiada, plena, que no solo atrae amor de la persona que deseas, sino que empieza a atraer amor en todas sus formas. Porque ahora vives en un estado en el que el amor no se busca, se irradia, y ese cambio interior es el que garantiza que nada ni nadie pueda apartarte de la experiencia de sentirte amado cada día. Lo más profundo de este despertar es que comienzas a notar cómo tu energía se eleva, no solo en el ámbito de la relación, sino en todos los aspectos de tu vida. De repente, tienes más claridad para tomar decisiones, tu creatividad florece, tu salud mejora, sientes que el tiempo se expande, que todo fluye con mayor facilidad. Y es porque tu vibración se ha alineado con el estado más coherente y expansivo que existe, el amor. Y desde ahí todo se ordena, porque tu subconsciente ya no lucha contra memorias del pasado ni contra creencias limitantes, sino que trabaja a tu favor, reforzando cada día la convicción de que eres digno de amar y ser amado. Y cuando esa convicción se vuelve tu estado natural, el universo entero empieza a responder en esa frecuencia, multiplicando oportunidades, acercándote a personas que resuenan contigo y fortaleciendo la relación que más deseas, hasta el punto de que lo que antes parecía difícil, ahora ocurre de manera inevitable. Aquí es donde entiendes que el verdadero regalo de este proceso no es solo conseguir que alguien te ame más, sino despertar una versión tuya que ya no teme, que ya no duda, que ya no se esconde detrás de inseguridades, sino que se atreve a brillar, a mostrarse auténtica, a expresar lo que siente sin miedo a perder, porque sabe que su valor no depende de la respuesta del otro, sino de la fuerza interior que ha cultivado. Y esa seguridad, esa plenitud, es la que más atrae, porque el amor no puede resistirse a quien ya vibra en amor, y esa es la paradoja hermosa de todo este camino. Cuando dejas de necesitar, cuando te conviertes en la fuente misma de lo que deseas, entonces todo llega. Y llega en exceso, porque lo semejante atrae a lo semejante. Este despertar a tu versión más elevada también trae consigo una capacidad ampliada de dar amor sin condiciones, porque dejas de medir lo que recibes para decidir lo que das, y simplemente amas porque es tu estado natural. Y ese amor incondicional es el que rompe cualquier barrera, el que derrite resistencias, el que disuelve miedos, el que hace que la otra persona no solo se sienta atraída hacia ti, sino que experimente contigo una libertad emocional que nunca antes había conocido. Y esa libertad se convierte en el espacio más fértil
para que el amor crezca día tras día. Y cuando reconoces que este proceso es un puente hacia tu mejor versión, se vuelve claro que la práctica de 2 minutos antes de dormir no termina en el otro, sino que comienza y culmina en ti. Porque eres tú quien se transforma, eres tú quien se libera, eres tú quien despierta, y desde esa transformación personal, el amor del otro se convierte en una consecuencia inevitable. Y así nos acercamos a la revelación final. Porque si todo este viaje te ha mostrado el poder de tu mente, de tu subconsciente, de tu corazón y de tu energía, lo más importante aún está por ser dicho. Entender que este método no es un simple truco, sino un recordatorio de que siempre fuiste creador de tu realidad y que ahora puedes elegir crear, cada noche, no solo el amor que deseas, sino la vida entera que mereces. Y ahora que hemos llegado a este punto, donde ya comprendes cómo los 2 minutos antes de dormir pueden transformar no solo tu relación, sino tu vida entera, lo que queda por revelar es quizás lo más valioso de todo. La verdad que sostiene cada paso, cada historia, cada testimonio, y es entender que este método nunca fue acerca de manipular al otro, ni de obligar al universo a concederte algo que no tenías, sino de recordarte que siempre fuiste creador, que siempre tuviste el poder de elegir lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas, y que al hacerlo conscientemente cada noche, despiertas tu capacidad natural de generar la realidad que deseas. Lo que Joe Dispenza enseña, lo que tantas personas han comprobado, lo que este viaje te ha mostrado, es que tú no eres víctima de las circunstancias ni dependes de la voluntad del otro para sentirte amado. Porque en el instante en que eliges vibrar en amor, en gratitud y en certeza, estás moldeando no solo tu subconsciente, sino también la manera en que el mundo entero responde a ti. Y eso significa que este ritual de 2 minutos antes de dormir no es un simple ejercicio, es una llave que abre la puerta a una vida diseñada desde tu poder interior. La revelación final es que cada noche, al cerrar los ojos y dedicar ese breve tiempo a sentir como real el amor que deseas, no estás pidiendo, estás declarando, no estás esperando, estás creando, no estás soñando en vano. Estás programando la matriz invisible que organiza los acontecimientos de tu vida. Comprender esto cambia todo, porque ya no vives con ansiedad por lo que pueda ocurrir, ya no temes perder lo que amas, ya no dudas de tu valor, porque sabes que el amor no es algo que se mendiga, es algo que se irradia, y mientras tú lo irradies desde dentro, el universo lo reflejará de 1000 maneras, y la persona que deseas, inevitablemente, se sentirá atraída hacia esa vibración, porque lo semejante siempre atrae a lo semejante. Y si tú vibras en amor constante, lo único que podrás atraer será amor constante. Y es aquí donde la promesa del título se cumple en su máxima expresión, porque esos 2 minutos antes de dormir, repetidos con intención, emoción y certeza, se convierten en la fuerza que hace que esa persona se enamore más de ti cada día. No porque lo controles, sino porque su subconsciente empieza a asociarte con amor, con gratitud, con plenitud, con todo lo que más desea sentir. Y nadie puede resistirse a aquello que le da vida. Y esa es la razón por la cual empezará a buscarte, a extrañarte, a necesitar tu presencia como parte esencial de su día. Pero lo más hermoso de todo es que, al mismo tiempo, tú también te enamorarás más de ti mismo cada día, porque estarás viviendo desde la versión más elevada de ti, esa que no depende de nada externo para brillar. Y esa luz será tan fuerte que lo transformará todo a tu alrededor. Y si hoy te llevas algo de este viaje, que sea esto. El amor que deseas ya está dentro de ti. La clave para que lo vivas está en lo que eliges sembrar en tu subconsciente. Y cada noche tienes la oportunidad de elegir, de crear, de declarar, de convertir 2 minutos en la herramienta más poderosa de tu vida. Hazlo con intención, hazlo con gratitud, hazlo con certeza, y verás cómo tu relación, tu entorno y tu propia existencia se transforman hasta el punto en que mires atrás y comprendas que el mayor descubrimiento no fue que el otro te amara más,
sino que tú siempre tuviste el poder de crear amor sin límites. Y ese poder, ahora lo sabes, te acompañará día y noche, porque eres, y siempre fuiste, el creador de tu realidad.